Hola a todos, bienvenidos. Hoy por fin vamos a entender qué es el concepto de entropía. Ojo, pero antes tenemos que tener claro qué es eso de la irreversibilidad. Vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de entender qué es esto de la irreversibilidad. Entonces, imaginemos que tenemos un cuerpo que está soportado en el suelo. Nuestro cuerpo no es de una forma particular, digamos que sea rectangular. Y vamos a decir que se llama el cuerpo C. Nuestro cuerpo C quiere moverse desde el punto 1 hasta el punto 2. Y para eso le imprimimos una fuerza F de cualquier magnitud. Entonces, el hecho de mover el cuerpo C desde 1 hasta 2 se conoce como proceso. Y ese proceso se puede dar de dos maneras. Puede ser un proceso irreversible o puede ser un proceso reversible. Imaginemos un proceso como este, digamos una mezcla de fluidos. Esto es el principio del fluido o el principio de la mezcla de los fluidos. El fluido comienza a mezclarse con el agua, muy suavemente, como lo vemos naturalmente. Luego, digamos que agregamos otro tipo de fluido y este comienza a mezclarse también. Lo hace muy bonito. Y de repente esto es lo que se conoce como proceso reversible. No se da naturalmente, pero sirve para entender qué es la entropía. Sigamos con nuestro ejemplo. Imaginemos que tenemos una superficie como esta que se encuentra, ojo con esto, libre de fricción. Y en nuestra superficie colocamos un objeto de nombre C. Vamos a definir primero unas cosas. Nuestro objeto C, vamos a llamarlo nuestro sistema. Y todo aquello que rodea C, vamos a llamarlo el entorno. Recordemos que la superficie no tiene fricción. Esto es muy importante. En el estado inicial, que vamos a llamar 1, el entorno del sistema tiene unas condiciones de presión, temperatura, volumen, densidad, etcétera, que son las condiciones iniciales del entorno. Y aplicamos una fuerza que vamos a llamar F para mover nuestro sistema C del estado 1 al estado 2. Al mover C del estado 1 al estado 2 debido a la aplicación de la fuerza F y debido a que no había fricción, las condiciones del entorno, presión, volumen, temperatura, densidad, etc., no cambiaron. Eso es lo que se conoce como un proceso reversible. Bueno, ya tenemos claro que es un proceso reversible. Ya sabemos que un proceso reversible es aquel que se da sin que haya alguna afectación en el medio que lo rodea. Bueno, pero ¿qué hace que un proceso sea reversible? Pues bien, para que un proceso sea considerado reversible, deben haber las siguientes condiciones. 1. Debe darse de una manera extremadamente lenta, infinitesimalmente lenta. En segundo lugar, no debe haber transferencia de calor mientras se da el proceso. En tercer lugar, no debe haber presencia de fricción, ni macroscópica ni microscópica. En cuarto lugar, no debe haber deformación ni macroscópica ni microscópica. Y en quinto lugar, no debe haber una mezcla violenta de fluidos mientras se da el proceso al cual nos estamos refiriendo. Obviamente estas condiciones son ideales porque en la naturaleza esto nunca se da. Entonces, un proceso irreversible es todo lo contrario, es aquel en el cual
una de las condiciones o todas las condiciones, ya sea la transferencia de calor, ya sea la fricción, la mezcla violenta de fluidos, la deformación macroestructural o microestructural, se dan. Eso hace que el proceso se convierta en irreversible. Y esto es básico para entender qué es la entropía. Una vez teniendo claro esto, por fin vamos a definir entonces qué es la bendita entropía. Sigamos con nuestro ejemplo. En el instante 1, nuestro sistema C tiene unas condiciones de irreversibilidad debido ya sea a la transferencia de calor con el medio, o a la temperatura, o a la fricción, o que se generó algún tipo de mezcla de fluidos. Cuando nuestro sistema pasa de la posición 1 a la posición 2, las condiciones de irreversibilidad cambian debido a las condiciones de transferencia de calor o de fricción o unas condiciones de mezcla de fluido igualmente. Ese grado de irreversibilidad es lo que se conoce como entropía y se simboliza con la letra S. Es decir, que en el estado 1, nuestro sistema C tiene un valor de entropía S1 y en el estado 2, nuestro sistema C tiene un valor de entropía S2. En este caso específico hay que entender que cuando muevo mi sistema C de 1 a 2, debido a la fricción, lo que estoy haciendo es inyectando calor al medio, de tal manera que la entropía al pasar de 1 a 2 aumenta. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que el cambio de entropía en los sistemas al hacer un proceso que va de 1 hasta 2 siempre es mayor o igual que 0, y eso tiene unas consecuencias que vamos a ver a continuación. Que la entropía sea mayor o igual que 0 tiene varias consecuencias físicas muy interesantes. La primera es, entre otras, que tenemos que envejecer. Envejecemos porque la entropía de nuestro cuerpo aumenta. Eso en primer lugar. También nos dicta cuál es el sentido de los procesos y por qué no pueden ser reversibles. ¿Por qué no pasa lo que ocurrió en el video de la mezcla de fluidos que les mostré? Porque el proceso siempre tiene que dar para que la entropía aumente y no lo contrario. Y en tercer lugar, y esto también es muy importante, nos da una noción, por decirlo así, de hacia dónde tiene que correr la flecha del tiempo. Estos son asuntos más complicados, más profundos, pero en general esa es la función o esa es la consecuencia, el corolario de esa ecuación que les mostré, en el cual el cambio de entropía tiene que ser mayor o igual que 0 siempre. Es una barrera física que nos dice hacia dónde van los procesos y por qué las cosas tienden a degradarse, porque la entropía aumenta. Bueno, eso es todo, espero que hayan entendido. Envíenme sus comentarios, denle like y suscríbanse, y esperen más adelante nuevos videos interesantes sobre temas de física, ciencia y tecnología.